Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sea cual sea el horario por el que nos están sintonizando, no hay horario para el conocimiento, estimado televidente, por lo que el día de hoy nos aventuramos en los sucesos contemporáneos que han marcado la historia y sus consecuencias siguen siendo innegables por la aparición de ciertos personajes como Adolf Hitler o la caída de la URSS. Para que una historia sea contada correctamente debemos ir desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que fue la combinación de diferentes acontecimientos sociales, políticos y económicos ocurridos en las décadas anteriores, entre ellas el Tratado de Versalles. Posterior a la Primera Guerra Mundial, que determinó cómo iba a quedar Europa, los historiadores concuerdan en que las indemnizaciones impuestas a Alemania como país derrotado, la crisis económica del 29, gracias a las indemnizaciones hacia Alemania, el surgimiento del fascismo que propició la aparición de líderes totalitarios como Adolf Hitler. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945. Involucró casi todos los países del mundo y se desarrolló durante 6 años, iniciando el 1 de septiembre de 1939 y terminando el 2 de septiembre de 1945. Muy bien, así. Los contendientes fueron las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, y los aliados, Francia y Reino Unido. Y se unieron en 1941 Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos se unió como ya conocemos en el ataque de Pearl Harbor, y la Unión Soviética después del intento de Alemania por conquistar Stalingrado. Muy bien. El conflicto se dividió en distintos frentes importantes. El frente oriental, la Blitzkrieg, el frente occidental, la guerra en el Pacífico y el Holocausto. La Blitzkrieg fue una táctica militar del siglo XX por la Wehrmacht alemana. Su objetivo era realizar una campaña contundente para lograr una victoria. Evitando así una guerra total, fue utilizada con éxito por Alemania en las primeras campañas de la guerra. Frente occidental. Al oeste de Europa, Alemania invadió Noruega, Dinamarca y Francia en 1940. Se mantuvo inactivo desde 1940 hasta la batalla de Normandía de 1944. Finalmente cerró fuerzas conjuntas desde los Estados Unidos y Gran Bretaña en 1945. Teatro de operación. Se me olvidó Frente Oriental. Frente Oriental, teatro de operaciones con las potencias del eje europeo, lideradas por Alemania. Se enfrentaron a la Unión Soviética, Polonia y otros aliados. Comenzó con la invasión de Polonia por Alemania el 1 de septiembre de 1939 y se mantuvo activo hasta la conquista de Berlín. Fue la razón principal de la derrota de Alemania y las naciones del eje. La guerra en el Pacífico. Fue un teatro de operaciones donde los aliados liderados por Estados Unidos se enfrentaron a Japón. Comenzó con el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Las batallas principales fueron aéreas y marítimas. El frente concluyó con la rendición de Japón en 1945. Ahí está. ¿Qué fue el Holocausto? El Holocausto fue la persecución y matanza sistemática de judíos por parte de la Alemania nazi. Crearon campos de concentración y exterminio con fusilamientos e hicieron uso de gases venenosos. Se estima que murieron alrededor de 6 millones de judíos. Cobró la vida de homosexuales, discapacitados, gitanos, prisioneros de guerra, soviéticos, opositores políticos, entre otras personas. Las primeras derrotas del eje llegaron. En Europa Occidental, la unión de fuerzas aliadas consiguieron recuperar el dominio europeo y conquistar Berlín, capital de Alemania, entre otras ofensivas con el famoso desembarco de Normandía. Por último, Japón perdía cada vez más territorios, especialmente después de la inclusión de Estados Unidos en la guerra tras el ataque de Pearl Harbor.
pareció que la convivencia entre las dos potencias podía ser pacífica. Roosevelt en Yalta había propuesto la colaboración para mantener la paz mundial y Stalin por su parte veía necesaria la ayuda internacional para reconocer su país. Antes de la Guerra Fría, hubo un momento en el que pareció que la convivencia entre las dos potencias podía ser pacífica. Roosevelt en Yalta había propuesto la colaboración para mantener la paz mundial. Stalin, por su parte, veía necesaria la ayuda internacional para reconstruir su país. Se produjeron algunos hechos que parecían dar la razón a los optimistas. Los comunistas, por ejemplo, obtuvieron muy buenos resultados electorales en Francia, Italia o Checoslovaquia, y Churchill, partidario de la línea dura, perdió las elecciones en Gran Bretaña. Ambos bloques colaboraron en un par de acciones, como los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis o en el Tratado de Paz de París, firmados en 1947. Una serie de eventos provocaron que las dos potencias se distanciaran y comenzara la Guerra Fría, que afectó gran parte del planeta como pronto fuera de manera indirecta. Casi todas las naciones se posicionaron junto a una de las dos grandes superpotencias, Estados Unidos, con aliados como países de Europa Occidental, Canadá y Australia, y la URSS con aliados como Polonia, la República Democrática, Alemania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Rumania. El primer enfrentamiento fue en 1948, cuando Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña proporcionaron suministros para reconstruir la ciudad, lo que generó sospechas en Stalin, lo que podría traer armas. Debido a esto, la Unión Soviética cerró todo acceso terrestre a Berlín Occidental, provocando la mayor crisis de los principios de la Guerra Fría. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte, aliado de China y la Unión Soviética, invadió Corea del Sur con el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña. La Guerra de Corea tenía todas las características de un conflicto regional de la época de la Guerra Fría, dos adversarios ideológicamente opuestos que contaban con el apoyo implícito de grandes potencias y por tanto tenían que enfrentarse entre sí. Posteriormente, enfrentamientos como los que acontecen en la actualidad en países árabes son resultado y prueba de antecedentes de la Guerra Fría, donde ambas potencias fuerzan su expansión y así mantengan su esfera de influencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin quiso proteger sus fronteras occidentales creando una especie de escudo para los países bajo su control directo o indirecto. En el primer caso, anexó Estonia, Lituania y Moldavia a la Unión Soviética como repúblicas socialistas. Además, anexó partes de Polonia y Finlandia al Estado como estados satélites. El bloque del Este se expandió para incluir Alemania Oriental, Polonia, la República Popular Húngara, Checoslovaquia, Rumania y Albania, aunque Albania abandonó su esfera de influencia en los años siguientes, en 1960. Con la victoria de la Revolución Cubana en 1959, a medida que Castro se acercaba a la Unión Soviética, por primera vez Estados Unidos se encontró a pocos kilómetros de su territorio en un país de bloque rival. En 1961, las tensiones entre los dos países llevaron a la fallida invasión de la Bahía de Cochinos. Al año siguiente de la crisis de los misiles en Cuba y Turquía, la Unión Soviética empezó a construir silos nucleares en Cuba, además de impedir nuevos intentos de invasión. La Unión Soviética también respondió a la instalación de misiles en Turquía. La crisis comenzó cuando Estados Unidos descubrió un barco soviético que transportaba armas nucleares a Cuba. Inmediatamente respondieron enviando barcos para bloquear su camino. Además, Vietnam está dividida en la parte capitalista con Vietnam del Sur y el apoyo de Estados Unidos, y el comunista con Vietnam del Norte y el apoyo de China. En 1965, a petición de Francia, Estados Unidos comenzó a enviar tropas para luchar contra las guerrillas comunistas, luchando por la unificación con el norte. A pesar de esto, los norvietnamitas resistieron. En la invasión de Afganistán, la Unión Soviética persiguió el objetivo de dominar el mundo. En diciembre de 1979, la URSS atacó a Afganistán, lo que una vez más confirmó esta política expansionista y total indiferencia hacia todos los principios morales y respeto a la gente.
se realizó la prohibición de armas nucleares en 1963, tanto en tierra, fondo marino o atmósfera. En 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación para prevenir una tercera guerra mundial. Desde 1972 se han firmado muchos tratados como SALT para limitar la cantidad y concentración de misiles. A pesar de los esfuerzos de Gorbachov por impedir la división de la URSS, los movimientos nacionalistas ya no pudieron detenerse. El fallido golpe de Estado contra Gorbachov en agosto de 1991 fue el último intento de los antirreformistas de regresar al poder. Su fracaso fue un golpe fatal para la Unión Soviética. El 25 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió oficialmente, dejando a 15 estados independientes. Además, la Guerra Fría se extendió hacia los deportes como el ajedrez, el hockey y el básquetbol, con competiciones como el match del siglo en ajedrez y el milagro del hielo en hockey. Simbolizaron una lucha ideológica entre el capitalismo y el comunismo. Estos episodios deportivos dieron un legado duradero en la historia de las relaciones internacionales. Mientras que en el ámbito cultural lo podemos ver reflejado en el arte. Si tomamos ejemplo, solo un artista tenemos a Jackson Pollock, una pieza más dentro de todo el entrenado propagandismo desplegado de la denominada Guerra Fría Cultural. A nuestros días ha llegado como un ejemplo del potencial propagandístico del arte en una época en la que ya se había superado el rol del artista como receptor de órdenes de las instancias del poder. Un claro ejemplo de esto es la película de Rocky IV. Ya que tradicionalmente este rol estaba fuera de toda cuestión. El trabajo del artista siempre dependía de los encargos de emperadores, reyes o clérigos. Sin embargo, la reivindicación de su independencia ideológica a comienzos del siglo XIX hizo que las instancias de poder tratasen de buscar estrategias para seguir legitimizándose a través del arte sin alterar la concepción del artista independiente. De lo más interesante en todo este embrollo está la carrera espacial que da los primeros pasos a la NASA. Tal y como dijo Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. El lanzamiento del Sputnik por parte de la Unión Soviética en 1957 marcó el inicio, desencadenando la respuesta estadounidense con la creación de la NASA. Este periodo tuvo logros como el alunizaje de Apolo 11 en 1969, representando la supremacía de Estados Unidos en la contienda ideológica con la Unión Soviética. Además, dejó un legado tecnológico duradero y una evolución inmensa en la exploración espacial. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron económicamente